Pues si quieres puedes ir empezando ya. Empecemos. Pero ya nos está el susto. Relax. ¿Ese llega a mi nombre? Sí. Tú vas mostrando lo que es. Bueno, mi nombre es Marina Duque Zuluaga. Soy docente del Colegio Palermo de San José, que está ubicado en el Poblado. Este colegio es de religiosas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. La rectora de nuestra institución se llama la hermana Marta Cardona Narváez. ¿Cómo inició la investigación en Palermo? Cuando las niñas... no, mucha mía porque así no sé. No, tranquila. Bueno, inició hace 9 años, más o menos en el 2000, ¿qué? En el 2000, ¿hace cuánto? 9 años, 2001 o qué? Sí, más o menos, 2001 al 2011. Sí, yo creo Sí, hay 10 años. Bueno, en el año 2001, tuve a cargo primero de primaria. Con estas pequeñas inicié con preguntas el por qué. ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué estás peleando con tu compañerita? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? Siempre el por qué. Y ellas mismas respondían o cuestionaban a otras preguntas. Entonces inician, pero no me estás grabando todavía. Siga. Pero no. Bueno, empezamos con las preguntas del por qué. Soy de las docentes que me gusta trabajar a partir de la observación. En el área de ciencias naturales, yo sacaba a las niñas fuera del aula de clase a observar por el colegio, haciendo un recorrido, porque es un colegio que tiene mucha zona verde, para mirar seres de la naturaleza. Ellas recogían diferentes órganos, recogían piedras, palos, hojas, y cuando regresábamos al salón ellas empezaban a manipularlas, a ver cómo era la textura, cuál era la forma, el color, para qué servía. En otra oportunidad las estudiantes comparaban el volumen del agua. Entonces yo llevaba al salón recipientes grandes, planos, anchos, largos, medianos, pero tenía como medida una unidad básica. Pero como docente, ¿cuándo nació ese espíritu investigativo de, digamos, animar a las estudiantes? ¿Cuándo nació en ti como docente? Yo siempre me he inquietado, entonces me gusta que las niñas no traguen entero, sino que pregunten. Yo le digo, el profesor nunca tiene el conocimiento, ustedes muchas veces lo tienen y me pueden enseñar. Siempre las he inquietado. Pero ¿de dónde surge? Llega al colegio una docente, Rosa María Bolívar, ella es docente de la Universidad de Antioquia y llegó como profesora de sociales. Como era una profesora muy joven, un día me dice, Luzma, me gustaría observar una clase. Me imaginé que como era tan joven, era que quería partir de experiencia y la invité. En 2 ocasiones estuvo en mi clase, no me decía nada, sino que ella miraba la pedagogía que yo aplicaba con las estudiantes y me dijo, Luzma, hagamos investigación. Entonces yo le dije, no soy investigadora, digo, pero eres rescatadora de talento y tú puedes ayudar, trabajemos en investigación, se le mide, vamos, era un reto para mí. Entonces inició, las niñas cuando pasaron a segundo de primaria, en el área de sociales miramos el municipio de Medellín. Como yo te decía antes, como trabajamos el porqué de las cosas, las niñas empezaron a preguntarse qué pasaba en Medellín, cómo era Medellín antes, cómo era la industria antes. Entonces de ahí surgió un proyecto, Medellín antes. Nos arriesgamos y lo enviamos al programa Ondas de Conciencias, estudiantes de segundo. Y también nació otro proyecto, había una niña que se inquietaba qué era la inteligencia, cuál era ese cuento. Surgió otro proyecto de la inteligencia. Enviamos esos 2 proyectos al programa Ondas y fueron aceptados por Ondas. Cuando las niñas ya pasaron a tercer año, entonces en segundo buscamos asesores científicos, nos mandaban, el primer asesor científico fue de la Universidad de Medellín, ellos iban a trabajar con las niñas y ellos se quedaban sorprendidos de lo que habían averiguado las niñas sobre el rastreo bibliográfico, que niñas tan pequeñas lo cuestionaran a él. Cuando pasamos a tercero, las estudiantes socializaron el proyecto Medellín antes y la inteligencia, la sede fue el SENA. ¿Cuál fue la sorpresa de nosotros cuando eran puros estudiantes de bachillerato, eran colegios? Las únicas niñas pequeñas eran las de Palermo. Y las niñas enfrentadas ante un público joven,
frente a un micrófono y desempeñaron muy bien el papel. En esa época la coordinadora de ondas, que no recuerdo el nombre, las felicitó, que a pesar de ser tan pequeñas, se hubieran enfrentado a un público y hubieran tenido tan buen manejo del proyecto. Cuando pasaron a cuarto, se hicieron un proyecto sobre generación niñez. Ya estoy hablando de otro grupo de investigación, hay varias niñas en investigación. Generación niñez, donde las niñas se inquietaban cómo era la educación antes, cómo eran los castigos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a invitar al colegio a bisabuelas, abuelas y padres de familia. Y las niñas se sentaban alrededor de ellas y empezaban a hacerle preguntas a las abuelitas. Y ellas mismas empezaban a establecer como una diferencia entre las diferentes épocas y cómo habían cambiado. Comparaban cómo eran las casas antes, que ahora son apartamentos más pequeños, que las familias eran más numerosas, que ahora son familias más pequeñas, y así sucesivamente. A medida que las niñas iban creciendo, físicamente también crecían en conocimiento. Y ahora nuestras estudiantes, pues desde, como te decía antes, desde segundo de primaria han estado en investigación, en este momento están en noveno. ¿Cómo llegamos al Parque Explora? Fui invitada a una reunión que se hizo acá del programa Ondas. Cuando vine a la reunión empezaron a hablar de la primera experiencia que habían tenido en la feria, que creo que fue en el 2008. En el 2008. Entonces se me vino a mente las niñas con que yo había iniciado investigación y les propuse, muchachas, les gustaría participar en la Feria Explora. Luzma, inmediatamente. Empezamos con un proyecto. ¿Qué se quieren cuestionar? Entonces ellas decían, Luz Marina, a nosotros nos gustaría un proyecto sobre tecnología, si es lo mismo aprender a través del medio virtual o con la presencia de profesores. Empezaron a investigar con algunos profesores, como a cuestionarse, y de ahí surgió el proyecto La educación apoyada en nuevas tecnologías del grado sexto a 11 en el Colegio Palermo de San José. Vinimos a la feria con este proyecto y llegó a la fase final, fue un proyecto ganador, y este proyecto es el que les ha abierto las puertas a las estudiantes, al mundo. ¿Cómo lo ha hecho? Nos unimos a Red Colsi. Red Colsi es la red colombiana de semilleros de investigación, donde participan universidades y 4 colegios, entre ellos Palermo. Nuestras estudiantes iniciaron en Red Colsi como asistentes a la feria de los proyectos que hacían allá. Pero a medida que ellas iban aprendiendo y estaban en las conferencias, ellas se sentían inquietas y decían, nosotros, ¿por qué no exponemos nuestros proyectos en Red Colsi? Y empezaron a exponer proyectos. Expusieron el proyecto de la educación virtual apoyada en nuevas tecnologías, la diferencia entre prostituta y prepago y por qué toman los jóvenes, que son otros proyectos del Colegio Palermo. Con el proyecto La educación apoyada en nuevas tecnologías, aquí en Explora lo dejamos pues en curso donde va, ¿cierto? Hasta la parte donde va, porque un proyecto no se termina de un día para otro. Ellas siguieron trabajando, lo llevaron a Red Colsi al encuentro regional en curso, exposición en curso, donde tuvieron un público de universitarios y fueron evaluados por docentes universitarios. Las niñas desempeñaron muy bien el papel. Fueron medidas con el mismo instrumento que se evaluaban a los jóvenes de las universidades de pregrado y obtuvieron un porcentaje de un 98 sobre 100. Ese puntaje a ese proyecto, junto con la diferencia entre prostituta y prepago, también obtuvieron un buen puesto, pasaron al encuentro nacional que se llevó a cabo en el 2010 en la ciudad de Barranquilla, en el Instituto Tecnológico ITSA, en Soledad Atlántico. Nuestras estudiantes pasaron al nacional, fue el 13º encuentro nacional y el 7º internacional. Aquí estuvieron también estudiantes de Guatemala, de México, y nuestras estudiantes estuvieron pues en ese evento. Finalizando el evento, que se llevó a cabo en el mes de octubre del año pasado, las niñas quedaron con un promedio sobresaliente. Este desempeño que realizaron las niñas de allá les abrió las puertas al mundo. ¿Cómo? Este año llega de Milset Europa una invitación a Red Colsi para jóvenes entre 14 y 17 años. Red Colsi, pensando en nuestras estudiantes por el desempeño que han manejado y que han mostrado allá y por hacer partícipe del semillero CIPAL, invita a Palermo
invitamos a los estudiantes, hablamos con los padres de familia, con las directivas del colegio y ellos aceptan. Entonces es un reto para nuestras estudiantes, porque ¿qué les toca? Dedicarse más al inglés. Las niñas manejan inglés, pero no pues al nivel como para encontrarse con jóvenes de todo el mundo. Entonces desde ese momento que las niñas son invitadas, ellas toman clases extras de inglés de conversación, ellas quieren hacer rastreo bibliográfico sobre temáticas porque ellas no quieren ir allá sin bases, ya les proponen que deben de tener un tema que ellas quieran investigar. Ellas siempre han investigado en la parte de ciencias sociales, ahora van a investigar algo en ciencias exactas, entonces se meten a un proyecto de astronomía. El tema que eligen es astronomía. Y Laura Isabel elige uno sobre psicología. Cuando llegan bueno, fuera de que ellas están en ese momento preparándose en inglés, haciendo rastreo bibliográfico, tienen que responder en el colegio y son estudiantes muy buenas académicamente. Cuando se acerca lo del viaje, encontramos apoyo en la institución, como te decía antes. Las directivas y docentes del colegio nos han apoyado bastante. Tenemos un grupo de padres de familia muy comprometidos con la investigación, entre ellos hay papás investigadores que ayudan pues a nuestros estudiantes como para que sigan en este cuento. Y la dedicación mía, porque de todas maneras yo soy pendiente de las niñas y estoy jalonando. Llegan las niñas a Rusia al encuentro, es un campamento, que en este momento pues, ella le van a decir el nombre porque no recuerdo, y les toca hacer proyectos con jóvenes de Guatemala, de México, de Rusia, de diferentes países. Daniela Álvarez Díez y Daniela Álvarez Mendoza, que están trabajando en el proyecto de astronomía, logran descubrir una estrella. Ellas le van a contar ahora cómo lo hicieron. Y Laura Isabel se mete en un proyecto de fotobiología, pero como hubo dificultades tecnológicas para elaborar ese proyecto, ahí es donde surge la inquietud de replantearse otro proyecto, y es cuando se replantean el de fotobiología, y es como a través de una foto uno puede mirar cómo es la personalidad de esa persona, la personalidad del individuo que están analizando. ¿Qué hemos logrado con nuestras niñas en investigación? Que ellas empiecen a sembrar la semillita en las más pequeñas. En años anteriores las niñas han empezado a trabajar con las niñas desde primero hasta quinto y han surgido unos grupitos de investigación. De hecho, que el que viene este año a participar al Parque Explora, porque los papás pelean, es fruto del trabajo y de la sensibilización investigativa que están haciendo nuestras estudiantes en las pequeñas. Mira, tú vas a quitar lo malo, todo lo malo ahí. No, tranquila, pero todo está muy bien, pero yo te digo una cosa. Ahora, ¿cuál es la perspectiva tuya como docente? Como cuál debe ser esa labor, cómo debe ser el docente para incentivar ese amor hacia la investigación? O sea, en general, tú poniéndolo en general, como haciendo una invitación de cómo debe ser la participación tanto de padres, como de docentes, como de las estudiantes, digamos. Dame una ideita, a ver. Una ideita. Una ideita, a ver. No sé. Yo como docente, no, pues uno utiliza generalmente las